2, 1. El Imperio Romano fue el tercer período de civilización romana en la Antigüedad clásica, posterior a la República Romana y caracterizado por una forma de gobierno autocrática. El nacimiento del imperio viene precedido por la expansión de su capital, Roma, que extendió su control en torno al mar Mediterráneo. El imperio romano nace en Roma. Roma era la ciudad más grande de Europa, fundada en el año 753 a.C., situada en Italia. La fundaron Rómulo y Remo, que, según la leyenda, fueron dos niños que los crió y amamantó una loba llamada Capitolina. ¿Cuánto duró el Imperio Romano? El Imperio Romano comenzó en el 27 a.C., cuando se inició el nombramiento de César Augusto como emperador, y la finalización unos siglos después, en el año 476 después de Cristo, cuando el jefe bárbaro Odoacro destituyó a Rómulo Augusto, un joven de 15 años, y asumió así el poder de la bella Italia. La caída del imperio. La caída del Imperio Romano puede hacer referencia a la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, en que el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, es depuesto por los herulos del rey Odoacro en la ciudad de Roma. ¿Cuáles son las causas internas de la caída del Imperio Romano? Luego de años de prosperidad, el Imperio Romano comienza su debacle a partir del siglo III después de Cristo. Esta fue una situación perturbadora y difícil, porque la debacle era una consecuencia inmediata de la incapacidad de gobernar en los emperadores. Causas internas de la caída del imperio: corrupción en los servicios públicos, altos grados de orgullo y superioridad de Roma sobre el resto del imperio, inflación y desempleo, crisis en el ejército. Causas externas: invasiones bárbaras, los visigodos, los ostrogodos, los francos, los lombardos y los hunos. ¿Qué acontecimientos hicieron que no puedan controlar la situación? Ninguno de ellos tuvo la capacidad de mantener controlada la situación interna, ni las invasiones bárbaras. Esto trajo como consecuencia que el ejército se volviera autoritario e insaciable. Ellos elegían a sus generales para el cargo de emperadores. Cuando ya no les era útiles, los asesinaban y seleccionaban a otros. Tampoco era beneficioso la persecución contra los cristianos y la crisis social, económica que se vivía en esa época. La división del Imperio Romano comienza cuando Teodosio reparte el imperio entre sus hijos, Arcadio y Honorio, en el 395 después de Cristo. Justo antes de su muerte, Arcadio se encargó del Imperio Romano Oriental y su capital fue Constantinopla. Honorio se encargó del Imperio Romano de Occidente y su capital
fue la ciudad de Milán, aunque en teoría, según cierta Roma. Las invasiones grandes estaban a cargo de los visigodos, provenientes del Danubio. Ocuparon el sur de las Galías, la península ibérica. Los ostrogodos, provenieron del Mar Negro, ocuparon Italia. ¿Cuáles fueron las causas externas de la caída del imperio? Los anglos y los sajones, provenientes de la costa del norte, ocuparon Inglaterra. Los suevos, los vándalos y los alanos, provenientes del sur de Rusia, ocuparon España. Posteriormente, los vándalos ocuparon el norte de África y los hunos, provenientes de Mongolia, ocuparon Bélgica y el norte de Galia. Y los francos y burgundios, provenientes de Germania, ocuparon a Galia. Consecuencias de la caída del Imperio Romano. Reinos bárbaros. Una vez que el Imperio Romano llegó a su fin, lo que quedaron fueron los territorios que habían conquistado y a los cuales llegaron los bárbaros. Lo que siguió en ese entonces fue la fundación de diferentes reinos en el periodo de los años oscuros y la Edad Media, donde se utilizaba el sistema feudal y que gobernaba con poder absoluto era el rey. Años oscuros. Después de este hecho histórico, siguieron los años oscuros, donde se crearon muy pocos textos y la calidad de vida de las personas disminuyó notablemente. Había un enorme contraste entre el esplendor de antes de la arquitectura